Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a continuar hablando pues sobre nuestro tema número 10 del curso de Historia del Perú. Para hoy vamos a hablar sobre la corriente liberadora del sur número 1. En este caso tenemos como imagen pues al señor Don José de San Martín. Don José de San Martín fue libertador y protector del Perú. Nació en Yapeyú, Argentina, en 1778. También pues él inició su carrera militar en España porque participó en la batalla de Bailén durante la invasión napoleónica, obteniendo así el grado de teniente general. Más tarde participó en la fundación de la Logia Lautaro, que es una sociedad secreta. Ya para 1818 regresó a Buenos Aires y se unió al ejército patriota, para lo cual organizó el escuadrón de granaderos a caballo, que sería la base de su gran ejército de los Andes. El plan de San Martín, pues, era cruzar los Andes, ¿no? Era organizar un poderoso ejército de la provincia de Argentina de Cuyo, al que le dio el nombre del ejército de los Andes. Con él cruzaría así, ¿no? Con él cruzaría así la cordillera andina y luego, pues, de liberar a Chile, invadiría el virreinato del Perú por el mar. El objetivo era independizar a Chile y marchar al Perú para derrotar al poder colonial de Virrey Pezuela, que representaba el centro del poder español. Así tenemos pues la independencia de Chile. San Martín y su ejército, granaderos a caballo, vencerá al ejército realista en Chile en la batalla de Chacabuco y fueron derrotados en Cancha Rayada, lo que finalmente pues se proclamó la independencia de Chile, ¿ya? Luego de la victoria militar en Maipú, es decir que la independencia de Chile se tiene con la victoria militar en la batalla de Maipú. Luego de ello, pues, Bernardo O'Higgins fue el primer jefe de Estado al ser nombrado director supremo, ¿ya? Así pues, la expedición libertadora partió de Chile el 20 de agosto de 1820 con 4.118 hombres, 1.800 de ellos eran chilenos y el resto, o sea, algo de 3.000 hombres, era del ejército de los Andes, compuesto básicamente por argentinos. Así pues, hablamos en este caso de la independencia de Chile. Ahora vamos a hablar ya sobre la independencia del Perú. Una vez, ¿no recuerdan ustedes? Una vez que se libera, pues Chile busca su independencia, ahora busca independizar al Perú. Para ello tenemos procesos. Primero de ellos es el desembarco de San Martín, pues la expedición dependía fundamentalmente del gobierno de Chile, quien había financiado con grandes esfuerzos, pero, pero cuando desembarcó en la bahía de Paracas y durante todo su cometido en el Perú, careció de instrucciones políticas que gobernasen su accionar. Por ello, pues, el desembarco se produjo sin novedad en la bahía de Paracas en la mañana del 8 de septiembre, ¿no? Pues el plan del general de San Martín era rodear y sitiar el complejo militar de Lima y Callao a la espera de un alzamiento independentista que forzara la rendición de las fuerzas monárquicas. Situación que no ocurrió pues porque acá en el Perú no ya había ocurrido estos hechos, ¿no? El segundo punto es justamente la expedición de Lord Costarrigne, quien pues de acuerdo al plan se ocupó de Chincha y Pisco sin mayores esfuerzos. Pisco por ello fue elegido como el lugar, ¿no? Donde se establecía pues el primer cuartel general desde donde se dirigieran a Lima, ¿no? Así pues el Lord Cochrane ordenó que pasaran a la vista del Callao y así al frente de la muchedumbre que observaba desfilaron las 8 naves de guerra y 16 transportes de la flota libertadora. El mismo Lord pues penetró el puerto con 14 botes a remo
abordó y capturó la fragata realista La Esmeralda, el buque español más poderoso en el Pacífico. Así con este rapto pues de la Esmeralda ponían fin al dominio marítimo español en la región. Conociendo las instrucciones de San Martín, ¿no? Se convertiría pues en su propio jefe político y su ejército en su conjunto de soldados fieles a un caudillo, lo que tendría consecuencias en su actuación en el Perú. Como siguiente punto tenemos justamente pues la conferencia de Miraflores, como su mismo nombre dice, la conferencia pues, ¿no? Pues acá se llevaron a cabo las conversaciones, ¿no? A finales del mes de septiembre de 1820 como política del virrey Pezuela. Sin embargo, pues Hipólito Unanue, quien poco después será ministro de Hacienda de San Martín, señaló que el reciente retorno de la Constitución del Cádiz en España resolvía todos los reclamos de igualdad de los americanos, ¿no? La Constitución de 1812 establecida pues por, por España, ¿no? En la por la Corte de Cádiz en España. Los delegados de San Martín replicaron que dicha constitución sancionaba una enorme desigualdad en la representación de los españoles peninsulares y los españoles americanos y propusieron en su lugar la instauración de una monarquía constitucional en el Perú sobre la base de un príncipe español. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y continuó pues las hostilidades, ¿ya? Así tenemos posteriormente la expedición de Álvarez de Arenales a la Sierra Central. El general Juan Antonio Álvarez Arenales, del ejército de San Martín, se internó con un regimiento hacia Ica, donde batió la fuerza realista y liberó esclavos de las haciendas del lugar, para de inmediato enrodarlo como los primeros peruanos a su ejército e impuso cupos a los hacendados. Al llegar a Cerro de Pasco, se enfrentó con el general español O'Reilly, al cual lo derrotó el 6 de diciembre de 1820. Mientras tanto, el cuartel de los patriotas que se ubicaba en Pisco se trasladó hacia Guaura, donde se instaló o se estableció pues el segundo cuartel general del ejército de San Martín. Tenemos pues algunas consecuencias que debemos hablar aquí. ¿Cuáles son aquellas consecuencias, ¿no? De este proceso independentista? Bueno, son los siguientes, ¿no? Tenemos al motín de Napuquio, que en enero de 1821 hubo un golpe militar en el bando español denominado el Motín de Asnapuquio, pues el general José de la Serna, al mando de militares jóvenes que criticaban la tibieza de Virrey Pezuela frente a los insurrectos, tomó el mando del virreinato. Ya con la Serna en el poder como virrey, pues se estableció las conferencias de Punchauca. Acá, siguiendo instrucciones reales, la nueva autoridad del virreinato peruano propuso nuevas conferencias de paz, las que se celebraron entre los meses de mayo y junio en la hacienda de Punchauca, en el valle del río Chillón, en el camino de Lima a Canta. Esta vez el virrey y el general San Martín pues estuvieron frente a frente, pues, ¿no? Y trataron de llegar a un punto de conciliación sobre la base de la propuesta anterior de la monarquía constitucional San Martín. Sin embargo, pues la Serna no podía tomar decisiones, ¿no? Porque España no lo había autorizado. Entonces, de cierta manera terminó pues rechazando el plan y esto implicaba pues a fin de cuentas el reconocimiento de la independencia del Perú, ¿no? Luego tenemos la salida de la Serna e ingreso de San Martín a Lima, es decir, la Serna pues tomó poco después una medida extraña pero que correspondía a una profunda lógica basada al conocimiento del país. Abandonó la capital de Lima con su ejército para hacerse fuerte en la sierra. Así pues, con su ejército se dirigió hacia la ciudad del Cusco, donde finalmente pues se estableció, ¿no? Ahí en la antigua capital de los incas. Ahí pues rodeado por las murallas prehispánicas y los grupos indígenas quechuas, gobernó más de 3 años los restos del dominio español en los Andes. Sin embargo, San Martín entró a Lima el 15 de julio
Era en ese momento una ciudad de 60.000 habitantes inerme y confundida, pues la aristocracia que no había seguido al virrey se había refugiado en el puerto del Callao o en los conventos, ¿no? Eh, Así pues tenemos que de esta manera San Martín, ¿no? Al ver tanta confusión, ¿no? Tanto, no sé, pues, ¿no? Tanta aglomeración de personas que no comprendía bien lo que pasaba, ¿no? Como que se sintió decepcionado, pues, ¿no? Por último, pues tenemos la proclamación de la independencia del Perú, ¿no? Lima se encontraba sin la presencia del virrey, motivo por el cual los patriotas, liderados por San Martín, aprovecharon la situación y finalmente proclamaron la independencia del Perú, ¿no? Así tenemos en la siguiente imagen, ¿no? Tenemos ¿qué es lo que sucede? Pues, ¿no? A inicios de julio, el virrey José de la Serna se retira de Lima, pues, ¿no? El 10 de julio, el ingreso del Ejército Libertador a Lima, ¿no? El 12 de julio se da que José de San Martín ingresa a Lima, ¿no? Y el 15 de julio se decide la independencia del Perú en el Cabildo de Lima, que es donde se establece, pues, la Carta Magna, ¿ya? El 28 de julio se da la proclamación de la independencia y el 29 de julio se da la juramentación de la independencia. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido toda la sesión por hoy. Nos estaremos encontrando en una próxima sesión. Hasta pronto.